Les comparto rapidito para aquellos que tal vez no saben, bueno, no tienen por qué saber también, ¿no? Pero eh, tengo a mi mamá, digo que no tienen por qué saber en el sentido de que nos estamos conociendo recién y no tienen por qué saber todos acerca de lo que pasó con mi mamá, ¿verdad? Pero ella viene ya peleando su tercer cáncer, la habían operado, el último fue en su pulmón y se ve que no pudieron sacarle todo bien. Esto fue hace como 2 años atrás y bueno, el viernes pasado la internaron eh, y el tema es que el cáncer del pulmón hizo metástasis y ya prácticamente tiene tomado el pulmón. La tienen en una clínica, ¿verdad? Está en cuidados intensivos, pero hoy a la tarde la pasaron a un cuarto como para que, bueno, los familiares puedan entrar, ¿verdad? En cierta forma como a despedirse y le van a tratar de dar mejor calidad de vida hasta que le toque partir, según dicen, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que el Señor es el que tiene la última palabra y mañana hay tiene una cita con el oncólogo y ahí se va a ver qué exámenes le hacen, a ver hasta dónde está comprometido, si tiene otros órganos más tomados, si se puede operar o no, ¿viste? Pero bueno, sabemos que el Señor es el que tiene la última palabra y les agradezco que puedan orar. Ella conoció de Cristo ya hace varios años atrás y ella está preparada, dice, para partir con el Señor. Así que bueno, parte de eso va a ser, mañana no, el miércoles viajo a Argentina y, y bueno, parte del propósito es poder pasar un tiempo con ella y despedirme, juntos poder disfrutar unos últimos días y también poder compartirle nuevamente el Evangelio a mi hermano. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar viendo el tema de hoy, si puedo compartir. Hoy vamos a estar viendo acerca de que, bueno, las misiones se hacen, ¿verdad? Y tal vez lo hayan visto ustedes con las manos eh, que oran, ¿sí? No sé si han visto ese. Roosevelt, a ver, no me está dando oportunidad de compartir, no sé si. Ah, sí, ahí va. No sé si ustedes vieron esta imagen en alguna oportunidad, con las manos de los que oran, con las rodillas de los que oran, digo, con los pies de los que van, con las manos de los que dan y con las iglesias que envían, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo acerca de la oración, de la ofrenda, de los obreros y de la ordenación. Y, y bueno, espero en el Señor que pueda ser, como he dicho en otras oportunidades, también de bendición y desafío a nuestras vidas. No es nada nuevo, no es nada que no lo hayan escuchado, probablemente lo han escuchado ya en varias oportunidades y lo han escuchado seguramente en alguna conferencia misionera o en alguna predicación allí en su iglesia, así que no es que estamos inventando la pólvora, ¿verdad? Pero como dijo alguien, eh, mm, el problema de la vida cristiana o el vivir para Dios no pasa por lo que no sabemos, sino pasan y Eva sabían de que no debían comer del fruto del árbol prohibido, pero el problema no estuvo en lo que no sabían, sino qué hicieron con lo que ellos conocían. Y así es también con nuestras vidas, ¿no? Sabemos, conocemos, obviamente no todo acerca de Dios, no sabemos todo acerca de Dios, pero el problema siempre está radicado en qué hacemos con aquello que conocemos, ¿sí? Así que, bueno, vamos a estar viendo acerca de este tema y pensando en el primer punto que tiene que ver con la oración. Eh, Justamente puse ahí la realidad del cristianismo. Lamentablemente, y no estoy hablando en caso puntual de
ustedes, pero sí, lamentablemente, la realidad del cristianismo a nivel general, a nivel mundial, es una gran apatía e indiferencia ante las misiones mundiales, aunque en los últimos años ha habido un poco un auge para lo que son las misiones transculturales, pero en cierta forma hay una gran apatía, ¿verdad? Hay una indiferencia. ¿Sí? No oran, no ofrendan, no van y no envían. Y por eso vamos a estar viendo acerca de la oración misionera. Bueno, es un mandamiento y es una necesidad. ¿Sí? ¿Por qué es un mandamiento? Bueno, la Biblia nos habla acerca de la oración, ¿verdad? Nos habla acerca de, allí en Santiago capítulo 5, versículo 16, nos habla acerca de el orar los unos por los otros. Sabemos que la oración es sumamente importante, no solamente para tener nuestra comunicación con Dios, ¿verdad? Y es parte de nuestra comunión diaria, pero también es importante, ¿verdad?, de el poder orar, ¿sí? Los unos por los otros. Y dentro de ese unos por los otros, bueno, entra también lo que tiene que ver con la oración por las misiones. Cuando habla uno por los otros, bueno, orar por la iglesia, ¿verdad? Orar por el pueblo de Dios, orar para que del pueblo de Dios levante nuevos obreros, orar por los perdidos, ¿verdad? Tiene que ver con la oración misionera. Pero generalmente, hermanos, y si ustedes miran y examinamos nuestra propia vida de oración o examinamos la vida de oración de nuestras iglesias, muchas veces, lamentablemente, gira alrededor de nuestra propia vida, que no está mal, no está mal que oremos por nuestra propia vida, pero muchas veces giran alrededor de nuestra familia o de nuestras necesidades, ya sea de salud, ya sea económica, pero muy pocas veces gira alrededor de lo que es la voluntad de Dios para la iglesia o lo que es la necesidad del evangelio en un mundo perdido. Eh, todos tenemos, ¿verdad?, familiares que no conocen a Cristo, pero no sé si todos lo ponemos o los tenemos presente en oración como realmente deberíamos. ¿Sí? Como les decía, ¿es importante que oremos por nosotros? Sí, claro que sí, es importante que ores por tus luchas, ¿verdad? Por tu vida, porque en cierta forma somos los primeros obreros que estamos enviados, ¿verdad? Somos nosotros como hijos de Dios. Entonces es importante, sí, que el obrero se mantenga firme, fiel al Señor. Pero lo cierto y lo triste es que muchas veces oramos más bien por necesidades económicas o por necesidades de salud y no por necesidades espirituales, para que podamos vencer en nuestras luchas, para que podamos ser victoriosos, ¿verdad? Para que podamos vencer en aquellas tentaciones, para que podamos utilizar mejor nuestros dones. A veces no oramos, qué sé yo, no sé, pensando en algo más íntimo y personal, no oramos tal vez por la, qué sé yo, por la salud espiritual de nuestras esposas o de nuestros esposos, o no oramos por la vida de nuestros hijos. Hay realmente una escasez tremenda de lo que es el hecho de poder orar, pero es sumamente imprescindible, ¿verdad? Es sumamente importante que oremos por nosotros, pero es imprescindible que lo hagamos por otros, que oremos, ¿verdad?, por el pueblo de Dios, para que Dios avive el corazón, para que Dios realmente nos ayude a poder mirar como Dios mira, a poder ver y sentir y latir al ritmo del corazón de Dios. Orar para que la iglesia realmente se pueda despertar del letargo o de la apatía o de la indiferencia que hay. Hoy estamos sumamente preocupados, ¿verdad?, por un montón de cosas terrenales. Vos ves a la iglesia y entiendo la parte, no estoy criticando, pero sí quiero que en cierta forma, yo entiendo, viste, que a veces hacemos un tremendo esfuerzo, ¿verdad?, vamos a decir así, por cosas que tienen que ver con leyes, y entiendo, es importante pararse fuerte, pero sabemos de que todo esto va a ir de mal en peor, y a veces no hacemos el mismo esfuerzo por llevar el mensaje de salvación. A veces no hacemos el mismo esfuerzo para doblar nuestras rodillas y poder clamar a Dios y poder pedirle a Dios para que Él obre,
¿verdad? No solamente en su pueblo, sino también en el corazón de los perdidos. Y quiero que veamos algunos pasajes. Por ejemplo, pensando en esto de orar por nuevos obreros, allí en Mateo capítulo 9, es un pasaje sumamente conocido, ¿verdad? Dice el versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Saben, tengo que reconocer que muchas veces nosotros, por ejemplo, si tal vez hubiese sido yo, vamos a decir, si yo hubiese sido Jesús, y empiezo a ver de que hay una gran necesidad, que hay mucho para hacer, ¿sabes lo que hago? Te lo digo sinceramente, dentro de lo que es mi humanidad y lo que es mi pecaminosidad. Bueno, hermanos, vamos a ponernos las pilas, vamos a movernos, a ver, dejemos de tanta cháchara, dejemos de hablar tanto, hay que hacer esto, ¿viste? ¿Me entendés? Eso es lo que haría. Vamos a organizarnos. Te voy a hacerte esto para las diapositivas, ¿me entendés? Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que había visto, que ya lo sabía él, pero dice, al ver las multitudes, había visto las multitudes, había visto la necesidad, tuvo esa gran compasión y lo primero que hace es llamar a sus discípulos y decirles, bueno, vamos a orar, vamos a rogar. Y obviamente me hace ver la tremenda soberbia que muchas veces hay en nuestro corazón, y empiezo por mí, y como dice un refrán, ¿verdad? El que le calce el poncho, no, ¿cómo es? Yo soy como el Chapulín Colorado con los refranes. Al que le al que le calce el guante, que se lo plante. ¿Lo escucharon eso? No sé si lo usan en Perú, pero saben, muchas veces tenemos que reconocer de que no reconocemos la debilidad humana que tenemos, la incapacidad que tenemos. Por eso es una tremenda necesidad de reconocer nuestra debilidad y poder tener esa dependencia que nos va a llevar a sintonizarnos con el corazón de Dios. Le dice, rogad pues al Señor de la mies. Obviamente Cristo, él empieza a enseñar y él dice que al ver las multitudes, que no tienen discípulos, ¿verdad? Él lo que hizo fue enseñarles, él lo que hizo fue tratar con ellas, ¿viste? Pero nosotros tenemos que aprender a entender que la obra de Dios se mueve a la manera de Dios y se hace a través de la oración. Uno puede llegar más lejos a través de la oración que a través de lo que habla. No estoy diciendo que no hay que predicar, pero a veces le hablamos mucho a las personas de Dios y le hablamos poco a Dios acerca de esas personas. Y Dios quiere que podamos aprender a orar. Y acá habla acerca de la necesidad de que del pueblo de Dios se levanten nuevos obreros, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero también la oración acerca de los perdidos. Creo que este pasaje lo vimos, no sé si en la segunda clase, pero allí en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo habla acerca, en el capítulo 10, Romanos capítulo 10, habla acerca de la oración por el pueblo de él, ¿sí? Pero en este caso hablando de los israelitas, de los judíos, como perdidos. Así que pensamos en la oración por aquellos que todavía no conocen a Cristo, aquellos que puedan ser de nuestra familia, de nuestro país, ¿verdad? Pero están perdidos. Dice así, Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento
de Dios, ¿verdad? Conforme a lo que Dios había estado revelando. Dice, porque ignorando la justicia de Dios que viene a través de Cristo, ¿sí? Esa justicia que nos es imputada por la fe, ¿verdad? A través de Cristo. Pero dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, el tremendo problema, ¿verdad? Y creo que esto lo mencionamos, no sé si fue en la primera clase, ¿verdad? De cómo se ha pervertido el Evangelio y cómo hoy muchas iglesias o muchas sectas dicen hablar de Cristo y de la salvación que hay en Cristo, pero le agregan las obras, ¿verdad? Quieren establecer su propia justicia. Quieren, viste, bueno, vas a ser salvo si vas a la iglesia, vas a ser salvo si ofrendás, vas a ser salvo si orás, y si no lo haces, terminás perdiendo la salvación. Esa es la perversión del Evangelio, ¿verdad? Y eso pasaba también con los judíos. Ellos querían establecer su propia justicia y dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin, o sea, es el propósito. Propósito de la ley, mostrar el pecado y nuestra incapacidad, ¿verdad? Y obviamente que nos lleve a Cristo, como habla en Gálatas capítulo 3, versículo 24, por ahí, ¿verdad? Entonces el punto es orar. Acá Pablo está orando, dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios. La necesidad que tengo, ¿verdad? Y el deseo que tengo por la salvación de mis hermanos, de mi pueblo, ¿sí? Ahí cuando habla hermanos no se refiere al mismo Padre espiritual, sino a lo que son su pueblo, los israelitas, los judíos. De hecho, en el otro pasaje de Romanos habla, ¿verdad?, que era tan grande el amor, el peso, el anhelo por la salvación de su pueblo que aún él mismo deseara ser anatema, ser maldecido por Dios, separado de Dios, si eso viniera a traer salvación. Había un peso y un corazón que realmente anhelaba la salvación de ellos y eso los llevaba a orar. No dejaba de predicar, pero oraba. ¿Saben? Hace un rato atrás estaba hablando con una hermana, amiga, ¿verdad? Y, y le decía que si hay un anhelo, un deseo en el corazón de mi vieja, es que mi hermano pueda venir a Cristo. Y, y dije estas palabras, no porque ella me las haya dicho, pero sí porque creo que ese es el anhelo de ella. Si a ella le dijeran, mira, ella le dicen Charo, ¿verdad? Si le dijeran Charo o Charito, ¿vos qué elegirías? ¿10 años más de vida o ver a David, a Pato, a tu hijo, que reciba a Cristo y morir? Y yo creo que mi vieja elegiría que mi hermano conozca a Cristo y ella ahí mismo partir. Pero a veces el anhelo de nuestro corazón y el peso de nuestro corazón a veces no es el que debería ser por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y por eso muchas veces nuestra oración por las misiones, por los perdidos, por el pueblo, por nuevos obreros o aún por los obreros que ya están, muchas veces no es como debería ser. Creo que si somos sinceros delante de Dios y lo pones como tipo termómetro o te pones del 1 al 10 y te evaluás, o no sé cómo es allá, si es del 1 al 100 o no sé cómo califican, pero acá en Uruguay es del 1 al 12. Pero si vos te pones una calificación, yo creo que todos estamos en deuda en cuanto a lo que debería ser nuestra oración pensando en misiones. El apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 4 dice así, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Bueno, leo desde el 2, pero el 3 es el que quiero hacer el énfasis. Dice así, Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Saben?
a veces yo he escuchado esto. Le dicen a la hermanita más viejita, ¿viste? Bueno, hermanita, usted que como que ya no puede hacer más nada, ¿por qué no ora? Como si, ¿viste? La oración fuera una cuestión de falta de fuerzas, ¿viste? Entonces, bueno, como ya no puede caminar, no puede ir para acá, no puede, ore. Cuando aún nosotros, bueno, yo no estoy ya tan joven, ¿verdad? Ya estoy en los 44, pero hay de ustedes gente, no sé, 18, 20, 21, no sé si está conectado el sobrino de Roxana, pero era el más chiquitito, 11. Si pudiéramos aprender de pequeños la tremenda necesidad que tenemos de orar, no solamente porque es un mandamiento, sino porque realmente nos lleva a estar haciendo la obra de la manera que Dios quiere, en dependencia de Él, ¿verdad? Buscando que Él sea el que obre. Pero el perseverar en la oración no es algo sencillo. Lo más sencillo es hacer las cosas en nuestra carne. Lo más sabio es hacerlo a la manera de Dios. Y perseverar en la oración es lo más sabio, no lo más sencillo. Dice perseverar en la oración y dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Cuando oramos por los obreros que están, poder orar para que Dios les abra puerta. Pero aún también podemos pensar en orar por lugares o países donde todavía las puertas no están abiertas, a donde Satanás en su oscuridad, ¿verdad?, tiene puertas cerradas. Y no estoy hablando solamente de países comunistas o países musulmanes, sino aún de tribus, ¿verdad?, de etnias, donde a veces aún los mismos gobiernos cierran las puertas, ¿verdad? Como, bueno, son patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad, creo que dicen, ¿verdad? Ciertas tribus y no quieren que nadie llegue y las toque, ¿verdad? Porque no quieren que cambien sus costumbres, ni su idioma, ni nada. Patrimonio cultural de la humanidad. Les cierran las puertas. Orar aún para que Dios nos use, ¿verdad? Podamos ser parte de esa maravillosa obra del Señor que haga caer puertas. Puertas de oscuridad, ¿verdad? Y que abra puertas para el Evangelio, ¿verdad? Para que la palabra corra. Pero también en Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo le pide a los hermanos ahí de Roma que puedan orar y que puedan ser parte de la obra. Como una amiga, hay unas hermanas amigas de acá de unas iglesias cercanas que ellos empezaron un ministerio que se llama Sosteniendo la Soga, ¿verdad? No solamente en cuanto a la oración, sino también a veces en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? Y él habla acerca de ser del otro, sostener la soga del otro lado, ¿verdad? Y allá Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, mirá las palabras que utiliza, dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, orar por el pueblo de Dios, los unos por los otros, orar, ¿verdad?, por nuevos obreros, orar por los perdidos, orar por puertas abiertas, pero orar por los obreros que ya están. Pablo dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Sabes? Pablo pedía, bueno, para que se abran puertas, pero cuando pedía que oraran por él, también tenía que ver, dice, para que cuando yo abra mi boca, me sea dada palabra. Y uno diría, pero Pablo, vos fuiste instruido a los pies de Gamaliel. O sea, el conocimiento que tenés del Antiguo Testamento es impresionante. O sea, era tal el conocimiento que él era un fariseo de fariseos y su compromiso y su comportamiento, ¿viste? Era tan ferviente, vamos a decir así, con respecto a todo lo que conocía del mundo de los fariseos y del Antiguo Testamento. Él, ¿qué necesitas? En cuanto al Nuevo Testamento, todo lo que Dios le permitió, vamos a decir así, poder llegar a comprender en la comunión con Él, pero también todas las cartas, toda la revelación que Dios le usó para traer.
¿Qué querés para que Dios te ponga palabra? Tenés más conocimiento que nosotros. Sin embargo, él quería realmente ser guiado por Dios a la hora de abrir su boca. Pero la palabra acá que dice que me ayudéis, tiene que ver prácticamente con la misma palabra que tiene que ver con la que él utilizaba para cuando hablaba de los colaboradores o de los compañeros de milicia. Le está pidiendo que ellos sean sus compañeros de milicia o sus colaboradores, aquellos que, vamos a decir, colaboradores que estaban en el campo misionero con él. Le dice a la iglesia, ustedes hermanos sean también ese tipo de colaboradores, en el mismo rango. ¿Cómo? Orando. Saben, yo sé que Santiago habla, ¿verdad? Cuando uno ve la necesidad de un hermano y le dice, bueno, sí, está bien, ¿viste? Dice que tiene necesidad de pan o de abrigo, ¿verdad? Y le dice, bueno, sí, vamos a estar orando, ¿viste? Pero no le provee, ¿viste? Como que dice, bueno, anda más allá, ¿verdad? Dale para poder que pueda comer, para que pueda ser saciado, para que pueda ser calentado. Pero acá no está hablando de un tipo bueno, sí, voy a estar orando por vos como para, bueno, me saco el tiro, ¿viste? Con eso no ofrendo, con eso no. No, no. Realmente una persona puede dar sin orar, aún pueden dar el evangelio sin orar, pero ninguno que realmente ore de corazón no va a dar, ya sea o dinero o el evangelio. Una persona que no ora puede llegar a dar dinero y puede llegar a dar el evangelio, lo puede llegar a hacer. Pero una persona que realmente ora de corazón, te puedo asegurar de que no se va a poder quedar callada y no se va a poder quedar sin ser parte de dar al Señor. Es una necesidad que tenemos, hermanos, de poder estar involucrados de esa manera, ¿sí? Las misiones se hacen, y como mencionamos ahí, con las rodillas de los que oran, ¿verdad? Pero también las misiones se hacen con la ofrenda misionera. Es un privilegio y es por su gracia, ¿sí? El profundo problema, dice, el problema es más profundo que simplemente dar dinero. Tiene que ver con el señorío de Cristo en nuestras vidas. Tiene que ver con mayordomía, en realidad. ¿Verdad? El problema no está en realidad en que, bueno, si la iglesia está o no está dando dinero, sino que tiene que ver con una cuestión de que no estamos aceptando el señorío. Y es un privilegio el poder ofrendar, pero también es parte de la gracia de Dios, ¿sí? Es parte de la gracia de Dios. Así como en Filipenses habla, ¿verdad?, acerca de que nos ha sido concedido a nosotros, ¿verdad?, no solamente que creamos, sino que también suframos, ¿verdad? Pone el sufrimiento dentro de ese rango, del rango de lo que es la gracia de Dios. Bueno, el poder ofrendar también está dentro de ese rango de la gracia, igual que el predicar. Dice en Efesios Pablo, ¿verdad?, que me ha sido dado a mí esta gracia, el de hecho de poder llevar y hablar del misterio del Evangelio, hablar de Jesucristo a otros. Bueno, esa gracia le ha sido dada a él, el más pequeño, ¿verdad?, de todos los apóstoles. Bueno, también así, en ese mismo rango de gracia, es el hecho de poder ofrendar. Y les voy a invitar a que vayan conmigo ahí a 2 de Corintios, capítulo 8, y vamos a ver algunos pasajes allí en cuanto a esto de la gracia y el privilegio de poder ofrendar, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 8. Obviamente, tal vez el refrán que hayan escuchado, o la frase que hayan escuchado, dicen que lo último que se convierte de una persona es ¿qué? ¿Lo escucharon? El bolsillo. Así lo he escuchado yo también, ¿verdad?
Dicen, lo último que se convierte en una persona es el bolsillo, ¿verdad? Y en realidad la conversión obviamente es por la gracia de Cristo y es genuina y uno va madurando, ¿verdad? Y lo que uno tiene que ir madurando es lo que es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, ¿verdad? O sea, ir aprendiendo a sacar nuestras manos de lo que Él ya compró, de lo que le pertenece a Él. Él compró nuestras vidas, pagó con el precio con sangre, ¿verdad? Bueno, ya ahora no son nuestras, no es que agarramos y tomamos nuestras vidas para hacer lo que nosotros querramos, sino que tenemos que aprender a sacar las manos y dejar que Él haga con nuestras vidas lo que Él quiere. Y no tanto, viste, bueno, Señor, yo quiero esto para mi vida y le pido que Él bendiga mis planes y después me enojo si Él no bendice lo que yo planeé, aunque no sea la voluntad de Él, ¿sí? ¿Se entiende? Muchas veces nos pasa eso, pero fíjate acá en 2 Corintios, el apóstol Pablo, bueno, estaban levantando, ¿verdad?, una ofrenda para enviar ahora de ayuda a la iglesia de Jerusalén, y Pablo les da testimonio a la iglesia de Corintios acerca de lo que había hecho las iglesias de Macedonia. Dice así, versículo 8, asimismo, hermanos, os hacemos, versículo 8 no, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, el privilegio y la gracia. La gracia de Dios que se le ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahora fíjate cuál era la condición en la que se encontraban. Tal vez la misma condición, podés estar llegando a encontrarte vos, o tal vez tu iglesia, o tal vez la mía, ¿verdad? Pero la nuestra, allí en Perú, después de toda esta pandemia, dice, grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice que no era que había pobreza solamente, sino que era una profunda pobreza. Hubo épocas malas cuando yo era pequeño, ¿verdad? Hubo épocas bastante duras, aunque mi vieja a veces se tenía 2 o 3 trabajos y no dejaba faltar la comida en muchas cosas, no había los privilegios en otros niños, olvídate de ropa de marca, ¿verdad? Era ropa que nos regalaban y que mi vieja se encargaba de, porque ella era costurera, se encargaba de arreglarla y de remendarla, y siempre estaba limpita, la misma por varios días, pero siempre hubo, y fruta siempre hubo. Hacía conocer la pobreza, pobreza, de no tener pasado, de pasar por situaciones así. Bueno, este dice que la situación es mucho más, o tal vez de lo que los pobres, ¿viste? Tenemos clase alta, pobre. Bueno, este era una profunda pobreza. Pero dice que había en ellos, versículo, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando pensamos en la opcionera, ¿verdad? Está lo que podemos dar de lo que tenemos, pero aún ir más allá, un esfuerzo. Y ofrenda misionera no tiene que ver siempre con el hecho de dar económicamente para los misioneros, y habla de una ofrenda, dar tus talentos. A veces vos podés dar tu talento con, no sé, qué sé yo, si sabés pintar, ¿viste? ¿Sabés que eso lo utilizan mucho los mormones? Yo no sé si han llegado mormones a tu casa, ¿verdad? O no, pero si vos los observás, ellos, ¿viste? Pasan y, por ejemplo, lo hicieron con una de las señoras de nuestra iglesia, ella tenía el pasto alto, ¿viste? Y se ofrecieron a cortarle el pasto. O sea, usando de su tiempo que sabían hacer
para poder, en este caso lamentablemente, con el falso evangelio, ¿verdad? Digo lamentablemente porque están siendo instrumentos del diablo, pero ellos van a ir también a una condenación eterna. Son personas a las cuales tenemos que alcanzar con el evangelio. Pero bueno, lo que voy es, no siempre tiene que ver la ofrenda con dinero, también tiene que ver con tus talentos, con lo que sabes hacer, o con lo que podés aprender a hacer, o con tu tiempo, ¿verdad? Bueno, no lo he visto, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediesen el cielo a los santos, y no como lo esperábamos, mente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y ahí habla acerca del privilegio y también habla acerca de mayordomía. Se dieron ellos al Señor, entendieron lo que es el señorío de Cristo sobre sus vidas. Del señorío de Cristo una segunda etapa para poder completar la salvación, lo cual es una perversión del Evangelio. ¿Sí? Lamentablemente, algunas iglesias han hecho del Señor de Cristo y el señorío tiene ellos, entonces te había ido el internet. Por eso estaban, a decir, en gozo, por eso es que abundaban en generosidad y por eso ellos dieron conforme a sus fuerzas y hubo una posición del corazón. Eso es lo que nos habla, por ejemplo, allí en el versículo 12, capítulo 8, primero hay la voluntad dispuesta, será hacer, no según lo que no tiene, pero una voluntad dispuesta, madurando, dispusieron su corazón para Dios. Es un privilegio de Dios. La pregunta tendríamos que decir es, bueno, ¿estamos vendiéndolo nosotros la ofrenda? Es un compromiso con Dios, es un compromiso con nuestra iglesia, es un compromiso para con uno. ¿Sabes? El apóstol Pablo, él en esta carta de los Filipenses, una de las cosas que hace es agradecer a que hayan revisado, más allá de los consejos, una de las cosas que hace es agradecer a la iglesia que hayan revivido el cuidado para con ellos, ¿verdad? Para con él, digo. Les leo allí, bueno, voy a leer desde el versículo. Dice, de que al fin, de lo cual también estabais solícitos, o sea, estaban deseosos. Esta iglesia había participado, según lo que Pablo da como testimonio, dice, versículo 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó con razón de dar y recibir, sino solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra necesidad. O sea, esta iglesia había participado y se ve que más de una vez en ofrendar a Pablo
para sus necesidades y para el avance de la obra misionera. Ellos habían sido testigos de lo que había sido el cambio en sus vidas a través de este hombre de Dios que había llegado allí a Filipos y que había empezado a predicar. ¿Se acuerdan? La iglesia de Filipos, si leen en Hechos capítulo 16, allí Pablo y Silas salen a predicar a las orillas del río, donde se juntaban la oración, ¿se acuerdan? Allí Lidia conoce de la vendedora, ella los lleva a su casa, ¿verdad? De ella también, su familia conoce de Cristo. Después, algunos dicen que sí, otros que no. ¿Se acuerdan la muchacha aquella que estaba endemoniada y tenía espíritus de adivinación, ¿verdad? Y que se enojan después los otros porque le echaron a perder el negocio cuando expulsaron el demonio de esa muchacha. Los besos y adorando al Señor, ¿verdad? Se abren las puertas, el carcelero pensaron que se había escapado todo, se iba a matar y ahí al borde del suicidio, Pablo le dice, no te hagas ningún daño, acá estamos todos. Allí el carcelero conoce de Cristo, luego su familia. Ellos vieron lo que fue el obrar del poder de Dios a través de la vida de ese hombre. Y por eso estaban dispuestos a invertir también, ¿sí? Estaban dispuestos a ofrendar y a enviar. Dice que ellos estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad, porque tal vez no era tan fácil como ahora. Bueno, depende. Yo no sé cómo será ahí, Roosevelt, donde vos estás, si hay un cajero automático para ir a retirar una ofrenda o no. A veces hay lugares que aún es difícil hacer llegar una ofrenda, aún con todo lo Costa Rica. Hoy está lo que es la transferencia simple, ¿verdad? Desde un celular podés enviar a otro celular la ofrenda y no sé, son cosas tan sencillas hoy por hoy. Pero en aquel tiempo no. La cárcel ahí en recién pudieron revivir. ¿A qué ciudad va ahora? No. Pero acá es donde viene la parte que quiero que observemos en cuanto a esto de la ofrenda misionera y lo que nosotros debemos crecer, aprender, y tal vez ya lo saben. Versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sabemos que es un compromiso con Dios y un compromiso con el misionero, es un compromiso con la iglesia, ¿verdad? O sea, si vamos a decir así, si vos hiciste un compromiso de estar apoyando misiones, ¿verdad? Y tu iglesia, no sé, adoptó 3, 4 misioneros y dejaste de dar tu ofrenda y ahora la iglesia no tiene cómo sostener a esos misioneros, obviamente es un mal testimonio para la iglesia, ¿verdad? Pero también es un compromiso con el misionero y es un compromiso con uno mismo, porque dice acá que es fruto que va a abundar a nuestra cuenta. Cuando yo ofrendo, es fruto que va a abundar a mi cuenta. Y sabes, a mí no me gustaría llegar al cielo y tener, vamos a decir así, en mi cuenta centavitos, por decirlo de una manera. Quiero invertir de una manera como en la que Cristo nos dice allí en Mateo, ¿verdad? De que hagamos tesoros en los cielos, donde el ladrón no puede robar, donde no se puede corromper. Hacer tesoros en los cielos. Es aprender a usar estas, si querés decirlo así, estas riquezas para poder llevar la mayor cantidad de almas a la eternidad. Almas que vamos a poder llevar a la eternidad. Obviamente es la obra de Cristo, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios que no vuelve vacía, es el Evangelio, ¿verdad? El que tiene poder de Dios. Es de nuestras ofrendas. Dios va a hacer que la obra siga moviéndose. Sí, a través de las oraciones, la ofrenda. Y acá Pablo comparte acerca del testimonio, ¿verdad? De la iglesia, parte acerca del testimonio de la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y es importante de que podamos pensar, bueno, cuál va a ser nuestro testimonio
como persona, como creyente, o como familia, cuanto a esto de ofrendar. Vamos a estar sembrando generosamente, vamos a entender que es un privilegio, que es parte de la gracia de Dios, vamos a dar según nuestras fuerzas y más allá de ellas. Alguien dijo así, en el tema de la ofrenda podemos encontrar tres tipos de actitudes. Puedo ser un donante, puedo ser un inversionista o puedo ser un socio. El donante, viste, a veces hasta es anónimo, ni siquiera, y no por una cuestión de que tu derecha no sepa lo que hizo tu izquierda, sino como anónimo en el sentido de que no se involucra. El inversionista, bueno, sí, ya tiene un poco más de interés, ¿verdad? Pero el socio es aquel que, vamos a decir, se compenetra. Y qué bueno que es que podamos compenetrarnos, ¿verdad? Y que podamos hacernos parte, ¿verdad? Con aquellos proyectos misioneros, con los misioneros de nuestra iglesia, o aún nosotros siendo y entendiendo, porque los obreros, como vamos a ver ahora, somos todos nosotros, ¿sí? Es importante que podamos darnos a la tarea de ser parte a través de nuestras ofrendas, de orar para que Dios nos dé sabiduría. Bueno, ¿cómo hago? No tengo el dinero. Una vez dice que hicieron esto. Un pastor dice que agarró, le pidió al tesorero que le diera $10 por cada uno de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Y esos $10 dice que los repartió en la iglesia y les pidió de que oraran a Dios de qué manera iban a invertir para que esos $10 se pudieran multiplicar. ¿Qué inversión iban a hacer? Que le pidieran a Dios sabiduría. Bueno, y obviamente eso se recontra multiplicó. Pero buscar la guía de Dios y la sabiduría de Dios para cómo poder realmente dar generosamente, poder invertir, poder sembrar, como nos habla allí en 2 Corintios 9:6. No sembrar como hablan, ¿verdad? Estas iglesias carismáticas, ¿verdad? Que, bueno, dale a Dios 1000, bueno, no, allá serían soles, ¿no? Dale a Dios 100 soles para que Dios te dé 1000 soles. No es una cuestión de, es un privilegio el poder dar esos 100 soles. Es un privilegio, ¿sí? Y cuando somos, o aquellos que están, vamos a decir así, no quiero decir viviendo por fe, porque todos viven por fe, aún el que sale cada mañana a laburar, ¿verdad? Y marcar la ficha, y él también vive por fe. Pero aquellos que están sirviendo a tiempo completo, tampoco está bien dicho, sirviendo con tiempo completo, porque todos estamos a tiempo completo, así sea en nuestra universidad o en donde sea, pero ustedes me entienden, aquellos que están, vamos a decir, como pastor o aquel que está como misionero. Saben, hay una frase que a mí me encanta y que no sé si la usan allá, pero dice, el que invita paga. Y si Dios te invitó, ¿verdad?, a estar en ese sentido, y entiéndase la palabra, a tiempo completo, ¿verdad? Entiéndase el concepto. Bueno, Dios se va a hacer cargo. Dios se va a hacer cargo de suplir. ¿Nosotros debemos compartir la necesidad? Creo que sí. Hay dos posiciones en eso, ¿verdad? Por ejemplo, Hudson Taylor, él nunca pidió ninguna ofrenda a nadie, él solamente hablaba con Dios. Pero también entiendo de que se comparten las necesidades y entonces el pueblo de Dios ora y también Dios obra a través del pueblo de Dios. Pero está la parte que hace Dios y la parte que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Así que, bueno, vamos a seguir avanzando porque el tiempo se va volando. Eh, a través de eh, a través de la ofrenda misionera, ¿sí? El problema es más profundo que simplemente dar dinero, tiene que ver con el señorío de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Hudson Taylor justamente dijo así, la obra de Dios, hecha a su manera, siempre tendrá su provisión, ¿verdad? Y dicho en criollo, el que invita, paga.
También los obreros, ¿verdad? Y allí volvemos al pasaje de Mateo, Mateo capítulo 9, ¿sí? A donde dice, la mies es mucha y los obreros dice que son pocos, ¿verdad? La escasez de obreros. Bueno, podríamos decir que de acuerdo a lo que vimos en el primer punto, podríamos decir que la escasez de obreros puede ser directamente proporcional a la escasez de oradores por obreros. ¿Por qué? Cada uno de esos discípulos que el Señor Jesucristo puso a orar, si bien entendemos que es el plan de Dios, ¿verdad? Entendemos que Dios los había llamado, los elegido, ¿verdad? Los estaba parte de esa respuesta. Por eso yo te decía, una persona puede dar o aún puede predicar sin haber orado, pero aquel que ora sinceramente de corazón, es imposible que se quede sin ofrendar o sin predicar, ¿verdad? Acá dice Mateo capítulo 9, versículo 37, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Hermanos, yo no sé eh, 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 cómo estará la situación allí en ciudad, y ciertamente son muchas. Y es interesante, ¿verdad?, cómo nos olvidamos tan rápido de que si no hubiese sido por un obrero, por un hermano, por una persona que estuvo dispuesta a abrir su boca, a predicarnos el Evangelio, nosotros hoy todavía, tal vez, digo tal vez porque Dios hubiese usado a otro, tal vez, ¿verdad? Tal vez todavía estaríamos perdidos. Si no hubiese sido por uno que estuvo dispuesto a ser de aquellos que fueran a esa mies. Pero quiero que, mirá, si vos todavía no te has dado la tarea de que a través tuyo, aunque sea los de tu cuadra, conozcan el Evangelio por vos, de que puedas ir y decir, tal vez te conocen o has llegado al barrio hace poco, no sé, pero ir y presentarte y decirles tu nombre y decirle, miren, yo he conocido a Cristo como mi Salvador y tal vez compartirle tu testimonio. Y si no tienen tiempo para escucharte, decirle, bueno, mira, me gustaría dejarte esta literatura, ahí está mi teléfono, si algún día querés que ore por algo por vos o querés hablar acerca de esto que está acá, estoy a las órdenes. De alguna forma, hacer algo, por lo menos para que lo de nuestra cuadra. El otro día hablábamos acerca de que un mundial que dice conocer a Cristo como su Salvador. Cuando dice que los obreros son pocos y uno piensa en un 11% de la población mundial, dice, bueno, si todos esos son salvos es bastante, pero no deja de ser poco a la par de un 80%. Cuando uno piensa en que, ¿sabes qué? Dice que la obra del Señor avanza por el esfuerzo del 20% de una congregación. Por ejemplo, si en tu iglesia hay 100 personas, ¿sí?, dice que la obra avanza por el esfuerzo del 20% de esos 100, o sea, por 20 personas. ¿Te imaginas si fuera por el 50%? Si el 50% nos pusiéramos la pila, orar como Dios quiere, ofrendar a Dios, en ser los obreros que no, de que Dios llama a personas, ¿verdad?, a salir a lugares específicos, a dejar su
tierra, a dejar sus costumbres, a dejar su comodidad, a dejar su familia y ir a otro lugar, yo entiendo, pero como hablamos, creo que fue en la primera clase, todos somos llamados. Todos somos llamados, todos tenemos el llamado a hacer misiones, todos tenemos una misión que cumplir, todos tenemos un evangelio que llevar. Y algunos es llevar el evangelio en el lugar y hemos sido llamados y tenemos que estar bien seguros de que hemos sido llamados a quedarnos, y otros llamados a salir a donde Él nos guíe. Pero todos hemos sido llamados. Y dice que la mía no la veo, pero a veces, pero podemos salir de lugares, que creo que esto lo mencionamos en la clase pasada, como Pastor, mucho se está le pasó a los cortando. discípulos, ¿verdad? Cuando Mucho se está cortando. Bueno, no sé. Jesucristo le dijo, se está cortando mucho. Sí, Sí, pastor, se está cortando perdón, mucho. pero Pensaba que era mi señal. Y decía, tengo una mala señal, pero creo que es el pastor el que está un poco mal su señal. Sí, hace rato. Ya. Y bien, hermano, vamos a esperar. Bueno, creo que para fin del curso va a haber un trabajito, me parece. Bueno, ya creo que regresó el pastor. Ya ahí está. Es un problema uruguayo. puede ser, sí, porque la gente de esta casa no paga el internet, ¿no? Lo pasé al internet del celular, vamos a ver si ahora responde mejor. Les decía que el problema es que está que a veces no vemos la necesidad de la mies, no vemos la necesidad que hay. A veces vamos ciegos en este mundo, ¿verdad? Y les compartía el ejemplo de algo que creo que lo vimos la clase pasada, cuando Jesucristo le dijo que era necesario pasar por Samaria y los discípulos entraron, compraron comida, salieron de Samaria y no vieron la necesidad ni los campos blancos. Hay un refrán, no sé si lo dicen allá, pero dicen que el tuerto es rey en el mundo de los ciegos, ¿sí? El que puede ver aunque sea con un solo ojito. Si, hermanos, si pudiéramos ver realmente la tremenda necesidad, aunque sea con un solo ojo, a la manera que Dios la ve, si pudiéramos ver la tremenda necesidad, la mies, dice, es mucha. A veces pensamos que la necesidad está, ¿viste?, solamente en la gente pobre, pero también hay gente que tiene mucho dinero que también se está yendo al infierno. Hoy tuve la oportunidad de estar en una reunión, vengo hace un ratito en una reunión de un hombre con un hombre que tiene mucho dinero. Yo no sabía, estábamos viendo para justamente unos trámites que necesitamos, ¿verdad?, aduaneros, y yo no sé si lo voy a volver a ver o no. Así que dije, yo no puedo desaprovechar la oportunidad. Y justamente a través de una caricatura que tenía en su oficina ahí, que le habían hecho, ¿viste?, cuando te hacen, bueno, no importa, una caricatura, aproveché a compartirle el testimonio de un joven que conoció a Cristo. Y ahí le metí también mi testimonio. Aunque sea algo, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, hermanos, y tenemos que de alguna manera u otra llevar el evangelio, tratar de sembrar algo, aunque sea dejar un tratado. Mira, yo por muchos años decía esto, que pensar que hacemos obra evangelística porque dejamos un tratado es como, viste, querer calmar nuestras conciencias, viste, o como querer tomar un placebo, ¿verdad? Sin embargo, aún en ese tratado
aún en ese tratado, si es un buen tratado evangelístico, si tiene el mensaje de salvación, eso puede usar Dios para que una persona se convierta a Cristo. Entonces, aunque sea eso, que nos lleva a veces nada de tiempo, ponele tu teléfono, decile, mirá, léelo, si algún día querés hablar, estoy a las órdenes, si querés pedirme que ore por algo, hacelo, y Dios te va a sorprender, ¿verdad? Pero dice que los obreros son pocos, no dice que los creyentes, los hijos de Dios son pocos, sino dice aquellos que se animan a poner la mano en el arado. Aquellos que se animan a ofrendar, aquellos que se animan a orar, aquellos que se animan a evangelizar, aquellos que se animan a discipular, aquellos que se animan a hacer misiones. Esos son los que son pocos. Y lo lindo es que cada uno de aquellos que realmente se dispuso a orar, terminó siendo parte, bueno, a excepción de Judas, ¿verdad? Y las misiones se hacen también con las iglesias que envían, ¿sí? Y ahí le puse ordenación porque para mí es más fácil acordarme las palabras, entonces, viste, es oración, es ofrenda, es obreros y es ordenación, que tiene que ver con enviar, ¿sí? Que tiene que ver con lo que la ordenación, vamos a decirlo así, el enviar, obviamente está basado en la autoridad del Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Él, ¿se acuerdan cuando vimos el pasaje de Romanos capítulo 10? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue quien nos envió, ¿verdad? Y descansa en su autoridad. Mateo capítulo 28, ¿verdad? Que es la gran comisión y que algunos le llaman la gran omisión, ¿verdad? Dice allí, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, el mandamiento, la gran comisión, ¿verdad? Está basada en la autoridad de Dios delegada a Cristo y de Cristo delegada a su iglesia. El hecho de llevar el evangelio es una encomendación directa de parte de Dios, ¿sí? Y ciertamente eso fue delegada, por eso dice, toda autoridad me ha sido dada, ha sido delegada de parte de Dios a Cristo y de Cristo a su iglesia. Por eso quiero invitarles a que veamos Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 es precioso porque nos muestra, ¿verdad?, cómo la iglesia de Antioquía encomienda, por decir así, a los primeros misioneros. No fueron los primeros que salieron a evangelizar, porque se acuerdan, ya en Hechos capítulo 1, versículo 8, ya fue dado el mandamiento, se estuvo ganando almas, estuvo creciendo la iglesia. Después vino Hechos 8.1 y la iglesia creció mucho más, y después de ahí les empezaron a llamar, ¿verdad?, los del camino o cristianos, como burlándose, como pequeños Cristo, ¿verdad? Bueno, sí, Cristo era grande, pero ustedes son pequeñitos, ¿verdad? Y burlándose de ellos. Pero acá en Hechos capítulo 13 vemos cómo la iglesia envía, ¿verdad? Voy a leer versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué era lo que estaban haciendo todo este grupo que ahí, ya para poder hablar acerca de lo que es el trabajo en equipo? Me acuerdo cuando, sí, el viernes estuvo compartiendo Roosevelt acerca del ministerio que están haciendo. Se me olvidó el nombre, pero allí donde ellos están sirviendo, el lugar no me... Ircay Huancavelica. Ahí va, eso. ¿Sí? No lo voy a poder pronunciar tampoco, pero ahí donde están sirviendo, y uno de los motivos de oración decía, para que Dios levante más obreros con los cuales podamos tener también ese compañerismo, ¿verdad? Ese apoyarse
y seguir llevando adelante la obra. Acá ves, los menciona con nombre, ¿verdad? A cada uno de ellos, porque formaban un equipo de trabajo, y qué importante, y ese es tema para otro. Pero dice versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Sí? Saulo y Bernabé en aquella iglesia de Antioquía, podríamos decir que era la crema innata, eran hombres claves, eran hombres que realmente tenían mucha influencia, tenían mucha responsabilidad, mucha responsabilidad, mucha influencia dentro de la iglesia en Antioquía. Todos los hermanos somos importantes dentro de la iglesia y todas las hermanas somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Pero podríamos decir así, podríamos decir que eran como la cabeza y el corazón, ¿verdad? Hay partes que son sumamente imprescindibles. Todos somos importantes, pero hay partes o hay personas que son claves. Y, ¿sabes? Llamó a lo mejor de lo mejor. Y me encanta la actitud de Antioquía. Me encanta la actitud de estos hermanos, porque no dijeron, no, hermanos, ustedes no se pueden ir. Ustedes tienen una responsabilidad acá, ¿viste? Entendieron lo que era la guía del Espíritu Santo. Y dice que, versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Vemos la oración, vemos la imposición de manos como esa encomendación, y lo despidieron. Generalmente cuando a una persona lo despiden de un trabajo, le dan su liquidación. O sea, a lo que voy con esto es que no creo que los hayan enviado con las manos vacías. Y no estoy hablando de que ese despidieron se refiere a eso. Estoy simplemente haciendo una aplicación. Yo creo que esa iglesia no solamente les apoyó espiritualmente, sino que les apoyó aún económicamente. Les enviaron, los despidieron dándole lo que necesitaban para el camino. Y sabes, necesitamos todavía iglesias, seguimos necesitando iglesias que, por decirlo de una manera, continúen respondiendo a ese llamado de Dios, dando lo mejor para la obra, ¿verdad? Para que siga creciendo. Seguir enviando, seguir ordenando, tanto a pastores, tanto a diáconos, pero también misioneros, preparando y enviando, ordenando, pero también cuidando de esos misioneros. Cuidándoles, ¿verdad? Que, bueno, tengan una buena relación ellos dentro de sus hogares, que tengan una buena doctrina, cuidándoles, viste, en poder sortear, ¿verdad?, problemas que van enfrentando dentro del ministerio, cuidándoles, un cuidado integral, aún cuidando de sus familias, de las necesidades que tengan sus hijos. Ciertamente, esta iglesia de Antioquía nos deja un ejemplo tremendo. Y quiero terminar con esto. El versículo de memorización para esta semana. Yo creo que lo habíamos leído la otra vez, o lo había mencionado, ya no me acuerdo si fue con ustedes o fue en otra de las reuniones, pero dice así, en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sabes? Es un versículo tristísimo, pero puede ser un versículo tremendamente maravilloso para nuestros corazones. El Señor hoy sigue buscando hombres y mujeres que acepten el desafío, el llamado a ponerse en la brecha, a ponerse allí, en ese puesto, ya sea
diciendo, bueno, yo voy a ser aquel hombre o aquella mujer que, viste, busque tener una vida de oración aún más ferviente, ya sea por el pueblo o armarte una lista. Este día voy a orar por el pueblo de Dios para que podamos crecer, este día voy a orar por mí, este día voy a orar por los perdidos, este día voy a orar por los obreros que ya están y que Dios les abra puertas, este día voy a orar por nuevos obreros. No sé, podés buscar tal vez algún misionero que ya apoya a tu iglesia, o poder buscar a alguien. Este día voy a orar por puertas abiertas, tal vez alguna etnia o algún país que está tremendamente cerrado. Armarte, me voy a poner en la brecha. O en cuanto a la oración, en cuanto a la ofrenda, digo, el hecho de poder, viste, crecer en mi concepto de, bueno, estoy aprovechando de esa gracia y de ese privilegio, buscar orar, viste, Dios dame sabiduría, o esto que me llegó especial, porque a veces te llegan dineros que no estabas esperando, bueno, ¿cómo lo invierto mejor para la obra del Señor? O esta profesión que tengo, que Dios me dio, ¿cómo la puedo usar para poder ser de bendición? Ofrendar tal vez, no sé pintar, sé arreglar dientes, sé lo que sea que tenga. Bueno, esto es lo que Dios me dio, esto es lo que tengo en mi mano, como lo que le dijo a Moisés, ¿verdad? Bueno, ¿qué tienes en la mano? Tengo este palo, bueno, eso voy a usar. Bueno, ¿qué tenés? ¿Qué aprendiste? Poder ofrendarlo. Puede ser tu dinero, puede ser tu tiempo, puede ser tu capacidad. En cuanto a obreros, bueno, como dijimos, todos hemos sido llamados. Te vas a poner en la brecha que para ahí, que te llamó a quedarte en tu lugar, aunque sea los de tu cuadra, tal vez, y ahí vas extendiéndote. Bueno, este mes hago mi cuadra, o esta semana, la semana que viene hago, o el mes que viene hago otra cuadra más, y así. O pensando en, bueno, ¿por qué no? Tal vez ponerme en la brecha sea, bueno, voy a empezar a prepararme para ser tal vez uno o una que Dios llame a salir, y entiéndase de nuevo, a tiempo completo. Tal vez ser aquellos que Dios llame, ¿verdad? Para que tu iglesia pueda dar lo mejor que tiene. Poder ser aquel hombre o aquella mujer que tu iglesia pueda orar, pueda encomendarte y pueda aún apoyarte para salir al campo misionero. Este versículo puede ser tremendamente triste si el Señor sigue diciendo, y no lo hallé. Pero qué maravilloso y qué gozo si es decir, bueno, acá estoy, Señor. Yo quiero ser uno o una de los que se ponga en la brecha. ¿Sí? Bueno, hermanos, hermanas, eso es lo que tenía para compartirles. Pensé que iba a ser más largo y venía recontra acelerado, ¿sí? Tal vez si hablé muy rápido, perdonen, pero otras veces me ha faltado tiempo, entonces venía como galopando, ¿verdad? Pero si alguno tiene alguna pregunta, estoy a las órdenes. O algún aporte que nos sirva para también enriquecernos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Brenda, ¿cómo estás? Señor te bendiga. Gracias, Pastor Cristian. Señor lo guarde también. Lo escuché en el intermedio de la clase que puse el ejemplo de los mormones que van a dar su tiempo para ayudar a las demás personas haciendo una obra, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Hoy estuve escuchando, no sé si conocen alguno de ustedes, hay una congregación en Estados Unidos, en Chicago, se llama la Iglesia del Pueblo. Y justo hoy el pastor estaba compartiendo que anualmente la congregación hace una actividad dijo una palabra en inglés, no recuerdo bien, pero dijo que se trataba de hacer un servicio a la comunidad. Entonces yo me quedé pensando en ello porque a veces muchos de nosotros a veces ponemos la excusa de no tenemos dinero para ofrendar, pero muchos de nosotros tenemos nuestro cuerpo sano, ¿no? O sea, tenemos nuestras manos, nuestros pies, algún talento de repente en cocina, en limpieza, los hombres en construcción, en pintado.
Entonces, me quedé con esto y aprovechando antes que se me vaya la idea, quería consultarle si estaba mal en nuestra congregación. Bueno, nosotros somos del Callao, pero si podría darse esa opción como congregación, no exclusivamente la nuestra, sino en general, tener como un plan de trabajo. Pero mi pregunta era, Pastor Cristian, si estaba mal que esa propuesta de trabajo sea para los propios hermanos de la congregación o tiene que ser exclusivamente para las personas que no conocen el Evangelio. Bueno, es algo que es bueno poder plantearlo. Siempre pensemos en pasarlo, ¿verdad?, por las autoridades para poder hacerlo, ¿verdad?, también con, vamos a decir, la aprobación de esa autoridad delegada de parte del Señor al liderazgo, ¿verdad? Pero tengo una amiga que ella es de Canadá y ellas tienen un grupo, obviamente es parte de los ministerios de la iglesia, que, ¿cómo es que? No me acuerdo ahora la sigla, pero es como el servicio de apoyo a la comunidad, un servicio, y eso tiene que ver con la comunidad de creyentes como con la comunidad de inconversos, pero generalmente los trabajos de ellos tienen que ver, viste, bueno, ir a limpiar un río, ir a limpiar una plaza o pintar una plaza viste, de esas de deportes o hacer cosas que tengan que ver ellos mismos, ese grupo busca financiarse, ¿verdad?, los proyectos para no serle una carga al presupuesto de la iglesia, ¿verdad? Y a veces buscan donaciones de los negocios ahí alrededor y salen con camisetas, ¿verdad? Con versículos, ¿viste? Y con la sigla de su ministerio. Y también buscan, ¿viste? En el lugar donde fueron, buscan, ¿viste? También dejar un folleto alrededor y ellos los ven y ¿sabes qué? El poder que tiene el testimonio, el poder que tiene ese testimonio de servicio, de entrega, de ver a jóvenes que no andan, viste, siendo ellos los que trancan, viste, como dirían acá, trancan el agua tirados en una zanja porque están borrachos o drogados, sino que ellos son los que van y sacan las basuras de la zanja para que pueda verse lindo. Ese testimonio, o no sé, de repente, viste, dicen un día, bueno, tenemos una hermanita que se le está cayendo la casa o que la comunidad, el barrio vea lo que ese grupo de jóvenes viene y hace en la casa de esa viejita, donde tal vez a veces ni los familiares, es tremendo, pero siempre es importante pasarlo, ¿verdad?, por la autoridad de las iglesias, ¿verdad?, aunque no haya el apoyo económico. La obra hecha a la manera de Dios siempre va a tener el respaldo y uno se asombra de cómo Dios va bendiciendo, ¿no? Pero gracias Brenda por compartirlo. Pastor, buenas noches. Muchas Una gracias. consulta. Muchas gracias. Una consulta, Pastor, buenas noches. Perdón, buenas noches, Osvaldo. Perdí el audio. Pastor, yo no estuve en la clase de evangelismo, pero bueno, todo misionero es evangelista, creo yo, ¿no? Y bueno, cuando yo comienzo a congregar, noto una necesidad a raíz de la iglesia en donde me convierto hace más o menos 10 años, de conocer toda esta falsa doctrina llamada de la prosperidad, ¿no? Yo creo que reconocer a los enemigos, digamos, ¿no? Digo así, o sea, lo que las cartas de Juan dicen, ¿no? Todos los anticristos que hay, hablamos de mormones, de testigos, adventistas, etcétera, los tenemos identificados, pero yo tengo una especie de, bueno, es un celo santo, no sé, o es una rabia contra todos estos predicadores que con Biblia en mano y supuestamente esa era doctrina, llevan a mucha gente a la perdición a través de esta llamada prosperidad, ¿no? Donde la gente no va a buscar a Cristo y humillarse a sus pies, sino va pues con lo que les enseñan ellos, ¿no? Buscar sanidad, prosperidad, mejoras en el trabajo, metafísica y una serie de hasta actos demoníacos, donde digo yo, ir allí
y la palabra dice quien rescata a uno y lo trae a la sana doctrina también tiene pecados perdonados. Pero esto también es hacer misión. Conocí a un hermano, digamos, que era confrontacional y los enfrentaba y luego ellos casi iban hasta para pegarle, ¿no? Porque él, por ejemplo, les tocaba el tema del diezmo y tocarle el tema de que no diezmen, para ellos era pues no sé, como robarles prácticamente, ¿no? Enseñar que no se debe diezmar, sino solamente ofrendar, ya era ir en contra de las prácticas que ellos tienen, fuera de los pactos y todas estas cosas. Entonces, explicarles a las personas, de repente pararme en la puerta, darle volantes a los que van a entrar a esa congregación y decirles, esta es una falsa doctrina, poner un letrero enfrente, una gigantografía, para que con la palabra misma puedan ser confrontados estos, digamos, no sé, hermanos, en fin, que están siendo engañados, también es hacer misiones allí, es esto válido, porque alguien me dijo, tú solamente predica el evangelio y a ellos verán qué escuchan, ¿no? Porque al escuchar la palabra ya sabrán a dónde ir, pero a veces hay, creo yo, que decir las cosas como son y decir que son unos lobos, porque están disfrazados, ¿no? ¿Esto es parte de las misiones? Yo hubo momentos donde iba y me metía aún en las iglesias de los mormones y de otros a predicar. Era en mis primeros momentos, ¿verdad? Tuve un pasado donde anduve por muchos de esos lugares hasta que conocí de Cristo, hasta que conocí la salvación que hay en Cristo, ¿verdad? Entonces después tenía mucha gente que estaba, gente amiga que conocí, ¿verdad? Que estaban engañados ahí y iba y me metía y les predicaba y a veces y pasaba horas y no hubo ningún fruto de ahí, por lo menos que yo me haya enterado. Así que entiendo que algunos digan que sí, porque a mí me pasó y yo creía estar haciéndolo sabiamente, ¿verdad? O estar haciéndolo en celo. Pero también entiendo que a veces hay una, y no con el ánimo de ofender, pero a veces hay una pasividad en el hecho de decir, bueno, vos predicá y dejá que Dios obre. Facilidad, claro. ¿Por qué digo esto? Cuando uno va a Hechos, va a ver que el apóstol Pablo dice que a donde llegaba él iba a la sinagoga, porque era el lugar donde se reunían, ¿verdad? Y él allí dice que discutía, ¿sí? Por ejemplo, Hechos capítulo 17 dice que, digo 17 porque es el que más me acuerdo, pero ahí lo presenta como en 3 o 4 versículos, ¿verdad? Que cuando él llegaba a las sinagogas, dice Hechos capítulo 17, pasando por Anfípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padece. Entonces, una cosa es lo que era, vamos a decir así, la plataforma de donde salió el Evangelio. Vino a los judíos, salió de los judíos, allí vino la escritura, allí vino el Mesías, se entiende. Pero es totalmente diferente ir a meterme, ¿verdad?, en esos otros lugares que no es la plataforma de donde vino Cristo ni de donde vino la palabra, ¿sí? Yo por lo menos no encontré que hubiera ningún fruto en eso que hice y mirá que iba y vehementemente exponía, ¿verdad? Pero acá la palabra discutía, pareciera que fuera algo malo, ¿verdad? Pero la palabra ahí es dialogomai, que es de donde viene la palabra nuestra, dialogar. Lo que él hacía era hablar con las personas. Y trataba de exponer, ¿sí?, de declarar y de exponer, de abrirle las escrituras, de decirles la verdad, ¿sí?, y tratar de también de convencerlos a través de argumentos bíblicos. Entonces, cuando nosotros vamos a llevar el Evangelio, no es simplemente, bueno, yo te lo dije, ahora es problema tuyo. Por eso yo antes decía también de que el dar un tratado era simplemente como un
placebo, ¿me entendés? Y decir, hice obra misionera. Pero entiendo que Dios también va a usar eso. Pero tratemos en todo lo que podamos de hablar con la gente, de hacerle pensar, de a través de la escritura que ellos puedan razonar, que puedan entender. Y después la obra en el corazón la va a hacer el Espíritu Santo. Pero trato de convencerles con la escritura. Y a veces eso tal vez va a llevar a confrontación. Tal vez va a llevar a una confrontación, ¿viste? Pero como yo le digo muchas veces a las personas, le digo, mira, con lo que te voy a decir tal vez te vas a molestar, tal vez te vas a enojar. Le digo, la verdad que no tengo problema que te enojes conmigo, siempre que entiendas que lo que te voy a decir te lo estoy queriendo decir por tu propio bien. Y sabes que eso me ha llevado a que la gente tal vez como que en cierta forma baje la guardia. Porque lo cierto es esto, el testigo de Jehová, el mormón, el pentecostal, el que quieras, el adventista, el católico, ellos creen estar en la verdad. Ellos salen a predicar, algunas veces con más fervor que nosotros, porque ellos creen estar en la verdad y creen que nosotros somos los que estamos perdidos, y por eso muchas veces vienen a predicarnos también. ¿Entendés? Entonces, uno tiene que entender la situación en la que ellos están, y te digo que esa forma de hablarles les ha llevado a que bajen un poco la guardia y que entiendan, y dicen, no te preocupes, y que entienden que no estamos para ganar una pelea, una discusión doctrinal, porque no ganamos nada si ganamos una discusión doctrinal, si perdemos el alma. Entonces, que la discusión o el diálogo se dé alrededor del Evangelio, y no tal vez a través de doctrinas, por ejemplo, cuando, viste, yo me acuerdo, no, porque ustedes, viste, le piden a María y María, y en realidad no pasaba por si ellos le pedían a María o no, pasaban ahora que ellos tenían que entender lo perdido que estaba. Después van a entender lo de María, viste, el diezmo, bueno, primero que entiendan lo perdido y dónde está la salvación, después van a entender eso del diezmo. Pero no sé si respondí o lo enredé. Bueno, en parte sí, ¿no? No se trata de necesariamente confrontar, sino que hay personas rescatables. He conocido personas en donde yo congrego que han salido de esos lugares y se han dado cuenta que no hay sana doctrina y que donde estamos nosotros en la primera iglesia bautista del Callao, sí. Y bueno, entonces es algo a favor nuestro, pero son pocos, ¿no? Entonces hay muchas personas que llegan por ignorancia, porque creen que está la salvación y encima hay salvación con premio, ¿no? Y vive tu reino ahora. Y entonces, bueno, pienso yo que no está, todavía pienso lo mismo sinceramente y bueno, hay que hacer lo correcto, ¿no? En que de todas maneras hay que darles a esa persona un evangelio correcto, porque de repente fue Obvio. lo primero que escucharon y lo escucharon con un premio en este momento, ¿no? Y no es eso, ¿no? Ya nosotros estamos bendecidos con Sí. toda bendición espiritual desde lugares celestiales y ellos no lo saben, ¿no? Entonces, esa es la parte donde Y, hay que y explicarles ¿sabes lo qué? que... Algo más tal vez para agregar, Osvaldo. Hay diferentes tipos de personas en cada una de esas sectas. Está el que está allí porque me llevaron, acá llegué, ¿viste? Y está buscando de Dios, entiende que tiene una necesidad, pero no tiene ni la menor idea de lo que es sana doctrina o no, ¿viste? Llegó ahí, están ahí. Hay otros que ya tal vez están un poco más convencidos, más preparados, ¿verdad? Y tal vez salen a predicar. Pero después están otros que son los perversos que, sabiendo que están en la mentira, se permanecen allí y hacen dinero, hacen ganancias. Son aquellos falsos maestros que hacen mercadería de ellos. Te digo que yo, depende con quién sea que hable, es cuando a veces soy un poco más duro, ¿me entendés? A la hora de hablar. Cuando me encuentro con uno de estos lobos rapaces, es otra la forma de hablar. Pero, pero obviamente son personas a las que también necesitan saber el Evangelio, y Dios puede salvarles completamente, ¿verdad? Amén. Pastor, Gracias. pastor. Yelitza, no sabía de dónde había. Sí, te escucho. Quiero aprovechar la oportunidad para pedirle un favor.
y a la vez para contarle una experiencia que yo tuve primero yo y luego con mis hijos. A raíz de que yo me convertí por la gracia del Señor y estuve leyendo las Escrituras, yo quería servir, siempre tengo ese anhelo de servir. Como usted dice, nos nace en nosotros esa pasión, porque el Señor pone en nosotros eso. Entonces, yo estuve orando mucho y una hermana me mandó un link y me dijo, hermanita, como no podemos por la pandemia salir a predicar, pero usted sí puede ir a dar un tratado, como usted me dice, ¿no? Que es una literatura. Y mi hermana era de una iglesia también bautista de Piura, y también tuve entendido que el pastor dice que cuando él inició, así como yo, él también repartía literatura. Y creo que todos lo han hecho en la escuela dominical y eso, ¿no es cierto? Entonces, yo estuve orando mucho y yo siempre digo, por la gracia del Señor, me llegó me inscribí, que se llama a ver, por aquí lo tengo, por aquí, www.tratados.org. No sé si usted, cuando apenas tenga tiempo, le dé una checada a la doctrina, porque es la sana doctrina. Nosotros antes de salir, aquí tengo todavía, antes de salir a repartir, ¿no? Con mis hijos en la pandemia, salíamos los domingos porque no nos podíamos congregar. Entonces, sí fue, wow, fue muy bonita, una experiencia muy bonita. Hemos aprendido muchas cosas, a amar al Señor, hacerlo por amor al Señor. Nos rechazaron muchas veces. Emiliano dejó su timidez, nos trataron mal, en algunas ocasiones nos dolía el corazón porque pasábamos repartiendo y lo encontrábamos roto, hecho pedacito, ay, nos dolía a nosotros. Bueno, pues entonces, le quería decir, si usted le puede dar si puede entrar a esa página, porque yo, como le digo, lo estuve repartiendo, pero cuando ya me empecé a congregar, he repartido como la mitad, me llegó de Kansas, ¿no? Entonces me ha quedado como la mitad porque ya me empecé a congregar a la primera iglesia bautista del Callao. Pero yo le dije a los hermanos, les comenté así como ustedes que yo hacía esto, ¿no? En la pandemia. Pero parece que en algunos creo que algo no está bien. Entonces he dejado de hacerlo y le pido con todo mi corazón a usted si puede entrar a esa página, porque en la página está toda la literatura que ellos nos envían, está toda. Entonces, si usted fuera tan amable de dar una checadita, es www.tratados.org. Ok. Después de 4 meses me llegó la literatura. Yo estuve feliz y contenta, pero a la vez ahora la tengo ahí como que, yo digo, yo quiero seguir saliendo, ¿no? Con mis hijos, sí, pero sí, me quedé como que, ajá. Vamos a chequearlo y algo que es bueno lo que estás diciendo es, bueno, ver bien qué es lo que repartimos, ¿verdad? Nosotros antes de salir a repartirlo, nosotros primero orábamos, ¿no? Con mis hijos y después lo leíamos para que el Señor nos dé el entendimiento, porque habían personas que nos preguntaban, ¿qué dice? ¿De qué se trata? ¿No? Y en muchas de ellas hay testimonios de personas y es muy bonita, ¿no? Con lo que yo me he encontrado. Y hay algunas que están así, como le digo, aún sin abrir, ¿no? Porque me quedé ahí, ya no, por ese miedo, ¿no? De repente de caer, de decir de repente que no. Pero las que he repartido yo las he estado leyendo y sí, es a raíz de la palabra, o sea, todo se basa en la palabra. Entonces, si usted fuera tan amable... Yo lo que decía es, en cuanto a una de las cosas que antes hacía, ya no lo hago, pero era, viste, cada vez que iba a alguna iglesia me gustaba, viste, generalmente tienen, viste, o en una mesa o en una madera ahí tratados, ¿verdad? Y llevaba para ver, viste. Y a veces, bueno, esos mismos los repartía, si eran buenos, pero si no me quedaba. Y es impresionante la cantidad de tratados que no tienen nada que ver con salvación. ¿Viste? Son mensajes positivos, de paz, ¿viste? Esto, el otro, pero que no tienen que ver con salvación. Entonces, está bien, es la palabra. O sea, no todos, o sea, está como le digo, es mixto. Algunos son testimonios nada más, ¿no? Eso sí. Por eso, mira, por ejemplo, yo tengo para mandárselo si quieren.
para poder imprimir, pero por ejemplo, el tratado que nosotros usamos es este. Ya después se los mando, ¿verdad? Ya, Pero excelente. habla acerca del juicio, del pecado, la parte de la pregunta, como vimos en evangelismo, ¿verdad? ¿Qué es necesario hacer para que Dios me deje entrar al cielo, ¿verdad? Les da un lugar también para poder responder si ellos lo leen solos o si uno está compartiéndoselo, ¿verdad? Y uno puede anotar ahí la respuesta. Después habla del no por obras, ¿verdad? Que no es por las obras del ser humano. Y después habla de la obra de Cristo y de lo que es la salvación, ¿verdad? Por la fe en la obra de Cristo. Ya, pastor. Aún así, todo, muchas personas que lo han leído y que después han llamado, ¿verdad? Para poder hablar de eso, aún así, todo, aunque están los versículos, aunque tiene un orden y todo, muchas personas no entienden el Evangelio. Así que imagínate con un tratado que a veces no comparte el Evangelio, ¿sí? Pero no estoy diciendo que ese sea el caso, que este sea el caso de ese tratado, porque todavía ni los he visto, ni nada. Pero sí que es importante cuando pensamos en dejar un tratado evangelístico que realmente contenga el evangelio lo más claro posible, ¿sí? Ok. Pero la voy a chequear y Muy gracias. amable. Gracias. Ya te lo mandé a la página a tu WhatsApp, Cristian, para que lo cheques ahí. Bueno, si no hay alguna pregunta más, Sí, pastor, yo, adelante. pastor, buenas noches. Pastor, mi pregunta es con respecto al trabajo acerca del proyecto misionero para la iglesia o familiar. Quería saber cuándo era la fecha de presentación o cómo es que se va a realizar. Bueno, lo que yo tenía pensado era en la última clase, ¿verdad? Dejarles un examen, o sea, mandarle a Roosevelt y que él lo comparta en el grupo, ¿verdad? Un examen de 10 preguntas que va a tener que ver, o sea, son preguntas de las clases que hemos tomado, que ahora no me acuerdo si iban a ser 6 preguntas y 4 versículos, ahí después lo voy a revisar bien, pero van a ser un examen bien sencillo, cortito, y van a hacer algunos de los versículos de memorización, y cuando ustedes envíen el examen, allí junto envían el trabajo, ¿verdad? Es una idea, es un proyecto, viste, si le puedes dar una forma de por qué, cómo, cuándo, con quién, viste, tratar de darle forma como para después yo poder tenerlo como idea también para mí, pero también para que vos puedas presentárselo y también hasta podríamos compartirlo dentro del grupo, si querés, Robert, para que también sean ideas, porque a veces esa idea simplemente es un disparador para poder aún, viste, que lo agarre otro y lo va mejorando y eso nos va ayudando a seguir. Así empezó, yo no sé si ustedes vieron ¿cómo le llaman? Yo le llamo el cubo mágico, pero el cubo evangelístico, no sé si lo deben haber visto ustedes por allá, ¿verdad? Este, sí lo vieron, ¿no? El cubo evangelístico empezó con un hombre que vio una publicidad allá en Estados Unidos, de no me acuerdo qué marca, viste, que empezaba todo eso moviéndose, e iba formando, viste, unas imágenes así, a medida que iba pasando, y él dijo, podríamos hacer eso con el Evangelio. Y a través de esa idea empezó todo un ministerio que hoy está, no sé si creo que en 52 países, hay todo un despliegue tremendo a través de lo que es el cubo evangelístico, cursos, talleres, viste, bueno, nosotros hemos estado teniendo, en su momento iba a ser uno de los representantes de E3 Partners, ¿verdad? De lo que es el ministerio de ellos acá en Uruguay, capacitando a las iglesias en eso. Después al final me di cuenta que no me daba el cuero para estar en todas, pero a veces es una idea y Dios hace cosas tremendas. Entonces,
Así empezó en Australia lo que se conoce como el movimiento de evangelismo ilustrado, ¿verdad? Open Air Campaigner, o campañas al aire libre a través del evangelismo ilustrado. Y es impresionante el movimiento que hay, no solamente desde ese ministerio en Australia, sino de otro que es igual, pero desde Estados Unidos, y cómo a través de las pinturas. Entonces, esa es un poquito la idea, ¿verdad? Cuando se envía, ¿verdad? Después de la última clase, enviamos el examen, y cuando ustedes retornan, no sé, ahí Roosevelt dirá si tienen una semana o 2 días, no sé cómo, pero ahí poder enviar el trabajo también. Ah, ya, pastor, gracias. Bien, bueno, ya llegamos a la parte final. Sí, también una idea que tenía también, por ejemplo, que cada persona puede ser parte de las misiones, ¿no? Algunos dicen, pero ¿yo en qué puedo ayudar? No sé evangelizar, ¿no? Pero a veces tienen una profesión. Por ejemplo, supongamos que sea doctor, dentista, ¿no? Lleva sus aparatos, lleva sus herramientas, y él está curando, pero ya el pastor, los hermanos que sí tienen tal vez, pueden evangelizar, evangelizan, ¿no? Y luego ya pasan al dentista, ¿no? He visto muchas campañas así, bueno, en la iglesia también realizamos cosas así, tanto en Lima como a veces en Trujillo también. Entonces, todos podemos ser parte de las misiones, ¿no? Ahora dice, pero no soy profesional. Pero dentro de ahí necesita que alguien reparta tickets, necesita que alguien reponga los asientos, dé la bienvenida. Entonces, todos podemos ser parte de las misiones, ¿sí? Era una idea que tenía también acerca de misiones, ¿no? Bien, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios en este tiempo. Vamos a pedir a nuestro hermano Jaime, a ver si nos piden oración. Bien, hermano, gracias. Gracias. Vamos a orar entonces. Y agradeciendo también al pastor, a todas las clases que hasta el momento están muy interesantes, muy importantes. Oremos. Padre amado, Dios eterno, Dios soberano, Dios creador y dueño de todos nosotros, de nuestras vidas, en realidad de todo lo que tenemos, entre comillas, porque todo lo que está bajo nuestro cuidado es tuyo, oh Dios. Y solo te pedimos sabiduría para poder administrarlo y usarlo como a ti te agrada. Y gracias por estas enseñanzas también que estamos recibiendo, que también es parte de lo que tú tienes encomendado para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo siempre con más claridad y apropiárnoslo para nuestra vida, y también poder aplicarlo, Señor, empezando quizás desde nosotros mismos, desde nuestro barrio, nuestra iglesia, como dice en Hechos 1:8, Señor, como dice tu palabra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, Señor. Quizás empezando del corazón de nuestro ser, de nuestra persona, y luego a los corazones de los demás, empezando con la familia y nuestro barrio. Señor, danos las fuerzas, la sabiduría y la valentía para hacerlo y poder vencer cualquier obstáculo que se nos presente con tu ayuda, tu poder. Porque como dice tu palabra en Hechos 1:8 también, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Señor. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos el poder, Padre. Ayúdanos a no restringir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y a mantenernos siempre conectados contigo. Gracias por el pastor que nos da las enseñanzas, por el pastor Ruder, por todos los hermanos que están aquí con nosotros de diferentes iglesias que estamos conociéndonos también, oh Dios. Y rogamos que todo esto que hayamos aprendido, Señor, esté siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y siempre pidiéndote la sabiduría para hacerlo como a ti te agrada. Despídenos ahora con tu paz y tu bendición. Hasta la próxima reunión. En nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Amén. Amén.